En definitiva, cuando hablamos del campo, hablamos de una matriz productiva que es base de la Argentina, pero también la educación argentina es la que de algún modo nos ha sacado adelante en algún momento. Todavía persiste la calidad de la educación, pero ahora no sabemos si vamos a tener clases el año que viene. Gustavo, buenas noches. Gracias por estar aquí en los estudios de la Nación. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? El peligro, ¿no?, de saber si vamos o no a tener clases finalmente este año. Sí, yo creo que no hay duda que vamos a tener. Yo creo que el gobierno se dio cuenta que el disparate de este año fue excesivo. Creo que tienen claro que no podemos seguir teniendo a los pibes más de un año guardados en su casa. Ahora se acordaron de que los adolescentes quieren salir, encontrarse con amigos, ir a bailar. Entonces el jefe de gabinete se pelea con los adolescentes que tuvo todo el año guardado y que nunca se acordó. Pero me parece que está claro que los pibes van a tener que ir a la escuela, que la Argentina no puede tener 2 años el sistema parado. Ya haberlo tenido uno fue un disparate, ¿no? Sí, yo coincido con este diagnóstico. Ahora lo cierto es que hay una presión muy fuerte por parte de los gremios que claramente no están dispuestos a iniciar las clases. Yo creo que hay dos componentes en este aspecto. Y creo que tal vez el más importante es la disputa política con Rodríguez Larreta, ¿no? Así como el gobierno nacional, digamos, está recortándole fondos todo el tiempo, me parece que los gremios de capital, sobre todo, están desafiando, digamos, el poder de Larreta. Después yo me preguntaba qué va a pasar con los colegios privados, ¿no es cierto? Porque ya se les va a hacer muy difícil mantener la estructura, digamos, de la educación privada si no hay clases. ¿Cuál es su visión de los gremios y de la educación privada? De los gremios creo que hay que poder separar a la dirigencia de los maestros. Sí, claro, obvio. Yo creo que los maestros quieren ir a la escuela, quieren estar con sus pibes, quieren dar clase. Y la muestra fue que Capital a fin de año hizo estos encuentros presenciales y los maestros fueron y los pibes también. O sea, yo creo que ahí los gremios tienen un problema de cómo van a presionar. Me parece que probablemente si quieren presionar es razonable que presionen. Probablemente lo que va a haber que hacer es cuidar a los maestros más grandes, digamos, con la enfermedad. Pero yo no creo que los gremios puedan parar el inicio de clase. Me parece que si la ciudad tiene un proyecto claro de ir para adelante y las provincias que tienen un proyecto claro de empezar, van a empezar las clases. Y no me suena que los gremios puedan parar eso, digamos, ¿no? Respecto de las escuelas privadas, yo diría, ahí me parece que sí están en un problema y sí la clase media tiene que aparecer. O sea, yo creo que los papás, las mamás tienen que estar en la protesta, tienen que demandar que haga clases, porque básicamente si no nos vamos a quedar sin escuela privada, digamos, ¿no? Quiero hablar con Brujali y preguntarle la última, porque finalmente, decíamos, el gobierno rectificó la medida que había tomado con las restricciones a las importaciones. ¿Cómo sigue el campo, Brujali? ¿Ya está conforme con este cambio de rumbo del gobierno o sigue en alerta y en paro? Yo supongo, no sé si se habrá publicado esto, no sé si se habrá publicado, no tengo idea. Supongo que si el gobierno se comprometió a habilitar las declaraciones juradas de ventas al exterior, debería levantarse la medida. Lo que pasa es que ya había otro compromiso antes, pero el camino no es este. El camino es sentarse y decir qué va a pasar con el trigo, qué va a pasar con el maíz. Hoy se empiezan a plantear cosas de desacople de precios internos, de cupo, de mesa de argentinos, que tiene que ser una cosa que esté previamente elaborada y no sobre la marcha, digamos, ¿no? Claro. Creo que la forma de mirar es dando previsibilidad. Si Correcto. no damos previsibilidad, no hay camino que se pueda tener. Solamente déjame decir una cosa respecto a la educación. Siempre digo que en la Argentina tenemos el honor de haber tenido 5 premios Nobel y de tener 5 premios Nobel. Y vinieron de la educación pública. Y lamentablemente hoy estamos presos del sindicalismo y del egoísmo y los chicos están en la casa. Va a ser muy difícil competir así con el mundo. Gracias, Brujali, por el contacto. Por eso emparentamos el tema del campo con el tema educativo, porque son dos de las bases sobre las cuales se construyó esta república y ahora los sindicatos, que parecen tener mucho poder en la educación pública, dicen en algunos casos, Federico y Gustavo, ustedes me dirán y me corregirán, que hasta que no estén vacunados los profesores o los maestros, no debería haber clase. Y esto parece no tener razón de ser respecto de lo que hacen otros
países donde ya abrieron sus aulas, por ejemplo. Sí, ya la abrieron o nunca la cerraron. Vos pensá, Hugo, que la mayor parte de los países no han suspendido sus clases, salvo, digamos, pequeños periodos de tiempo, justamente para no discontinuar las clases. Sí, lo que nosotros tenemos que pensar es que los chicos empezaron la cuarentena a una semana de haber terminado las vacaciones. O sea, los chicos están hace más de un año parados, no yendo a la escuela. Entonces, yo tengo la sensación de que esto no da para más, que está claro que los pibes tienen que volver, que está claro que a la vuelta nos vamos a encontrar con las consecuencias. Acá hay que ver cuántos ahí está, pibes... perdón que lo interrumpo. Las consecuencias, ¿cuáles son? Digo, no están medidas a rajatabla, digo, uno puede esbozar algunos lineamientos subjetivos de consecuencias previsibles a esta altura de un año sin clases prácticamente en casi todos los distritos. A ver, yo lo que diría es, primero hay que ver cuántos pibes perdimos, o sea, cuántos pibes no vuelven en marzo a la escuela. La Argentina tiene, en general, un esquema en donde se pierde la mitad de los pibes en la escuela secundaria. Yo quiero ver este año cuántos pibes van a volver. En segundo lugar, yo diría, acá se ha abierto una avenida en el medio de el grupo que tuvo clases, que tuvo a su mamá, que tuvo presión de la escuela, y el grupo que no tuvo nada. Entonces, claro, lo real es que vamos a hablar de dos países, de los que caminan por la vereda de la derecha, los que caminan por la vereda de la izquierda, que van a estar en situaciones muy distintas. Nosotros evaluamos en la universidad 35 escuelas, de estas que han presionado, que han tenido a las familias. La verdad que ahí los pibes no están en situación tan distinta a la que estaban. Ahora, enfrente están los pibes que jugaron a la pelota, que estuvieron solos, que no tuvieron clase, que no tuvieron apoyo, porque por otro lado pasó un año y el Ministerio hoy no puede decir claramente cómo se hace para recuperar esto. Y hay de nuevo, como hablábamos recién en salud, hay lineamientos o declaraciones contradictorias. Por un lado, Trota, que declama que las clases van a comenzar. Por otro lado, los sindicatos que dicen que no. Por otro lado, está el gobernador tratando de ampliar restricciones o criticando a los periodistas. Y ahí parece la verdadera grieta, ¿no? Entre los pibes que quedan afuera del sistema. Pero Martín Tetaz, que sigue los números, tiene una pregunta para hacer al respecto. Dale. Martín. Sí, Gustavo, primero, por supuesto, buenas noches. Primero la pregunta que te hacía Hugo, ¿cuántos son esos chicos que se quedaron afuera? Se habla de 1 millón a 1,5 millones de chicos. Quería saber si vos tenías algún dato numérico concreto. Y segundo, ahora por la positiva, ¿qué nos queda para resaltar como activo de toda esta crisis? En la nueva utilización del Zoom y todas estas formas interactivas entre docentes y estudiantes, que son, por supuesto, una isla, porque no llegaron a todo el mundo, pero eso de alguna manera puede ser un activo que repotencie la escuela hacia futuro. ¿Llegó para quedarse? ¿O si la pandemia se termina en marzo, volvemos al esquema viejo del pizarrón y las sillas? A ver, yo diría, por un lado, no tengo los números de cuántos pibes están afuera, pero yo creo que son mucho más que 1,5 millones. O sea, yo creo que son muchos los pibes que no van a estar el año que viene, pero lo vamos a salvar cuando volvamos a clase. Me parece que la Argentina ahí tiene que tomar dimensión de qué es lo que perdió. ¿Qué es lo que ganamos en la cuarentena? Yo diría, más que el Zoom, hubo algún trabajo en la autonomía de los pibes de hacer proyectos, de trabajar solos, de acostumbrarse a trabajar con mayor autonomía, que yo creo que es una experiencia en la secundaria particularmente que puede ser ganada. Yo creo que uno podría pensar una secundaria híbrida, con presencialidad y con distancia. Me parece que nosotros tenemos que pensar una secundaria que mire más el mercado de trabajo y la realidad, o sea, que no sea tan disciplinaria y que mire más esos problemas. Y tengo la sensación que los pibes trabajando solos en casa han podido desarrollar una práctica que no hay que perder, que hay que recuperar. Ahora, en la escuela primaria con los chiquitos, yo diría, ahí hay poco. Me parece que afectivamente lo que hemos perdido es un montón. Por otro lado, cuando uno habla con doctores especializados, con Roberto Debac, lo que te dicen es, mira, abajo de los 10 años no tiene ningún sentido, acá no pasó nada. Entonces yo creo que ahí hay que recuperar a los pibes en la escuela y trabajando para construir las bases de futuro. Entonces creo que probablemente en la primaria cambiemos menos cosas, en la secundaria cambiemos más, y yo creo que ahí hemos ganado bastante en el trabajo autónomo de los pibes. Hemos perdido mucho en la cosa del encuentro, el trabajo con los otros, el diálogo social, pero me parece que hay un espacio para recuperar esta cuestión del trabajo autónomo. No hay que perder el encuentro de los pibes con otros pibes. Ahora, Gustavo, ¿en qué momento, y usted como estudioso, para comparar con otros países,
los sindicatos ocuparon el espacio de poder que hoy tienen en la educación argentina. ¿En qué momento se da esto? ¿Es progresivo? ¿Hay un antes y un después? ¿Hay un acuerdo con determinados sectores de la política? En principio hay que ver cuántos son. En la provincia de Buenos Aires, la mitad de los docentes no participa de ninguna organización sindical. Y Baradel representa al 40% de los que participan, o sea, tampoco hay que creer que son todos. Entonces yo lo que diría es, en general en casi todos los países hubo discusiones, hubo pelea de los docentes, pero cuando el Estado decidió que las clases empezaban, que los pibes iban a la escuela y que tenían que aprender, las clases empezaron, los pibes fueron a la escuela y trabajaron. Entonces yo creo que hay que quedarse menos en esta cuestión de la imagen de los docentes. Me parece que es muy importante que el Estado tenga un proyecto, vaya para adelante, que los padres banquen este proyecto. Yo creo que acá ha habido un fenómeno que fueron las mamás. Las mamás en esta historia, trabajando con los pibes, han hecho realmente una revolución. Creo hay que ver si se puede incorporar a los papás, pero hay que trabajar mucho con las mamás en la vuelta de los pibes a la escuela y en el modelo de trabajo, ¿no? Federico Andajasi tiene una pregunta, pero quiero anticiparles que en instantes vamos a estar con Silvina Martínez. Tiene un informe sobre los bienes de algunos dirigentes y les va a llamar la atención porque una vez más hay que plantear sobre la mesa cuáles son las condiciones reales, en qué condición viven, por un lado, como explica Gustavo Yáñez, los chicos que pierden la educación y que están sumidos en la pobreza, y nuestros dirigentes políticos que navegan entre propiedades y bienes. Federico. Sí, es interesante lo que planteabas en relación a las madres. Yo creo que sí, que han hecho un trabajo titánico, pero es un trabajo para el cual no estaban preparadas. No. Entonces, en muchos casos, no solamente no tienen las herramientas pedagógicas, obviamente no tienen por qué tenerlas, para acompañar el aprendizaje de los chicos, sino que les significó una sobrecarga en su hogar, pero imposible incluso para muchas mujeres. Pero además, me parece que el gobierno pierde de vista que la educación no es un proceso que se da solamente en la escuela. Es decir, cuando los chicos no van a la escuela, no es que se quedan en su casa. Y sobre todo en los barrios más pobres, más vulnerables, esos chicos van a terminar en el peor de los casos, Decilo, Federico, grupos, con el Paco, con la droga. Es que la pelea en el conurbano, en sectores de la pobreza, es entre los líderes territoriales que muchas veces manejan la droga, y lo ha dicho el propio ministro Arroyo, y los educadores que no tienen mucho más para ofrecerle que un valor simbólico que van a cosechar, como es el conocimiento, mucho tiempo después. Y ganan los otros. Entonces, a ver, muchos de esos chicos que no fueron a la escuela hoy están, por ejemplo, pegados con el Paco. O sea, no es ver cómo se recuperan los días de clase, es como lo sacás del Paco ahora. ¿Vos te das cuenta de la dimensión de la tragedia? Entonces, el gobierno esto no lo ve o lo ve y prefiere que no haya educación. La verdad que para mí es un enigma esto. A ver, en principio lo de las madres, yo creo que efectivamente tiene que haber un reencuentro de las madres con la escuela. O sea, yo creo que hay que hablar y hay que acordar con las mamás cuál es el trabajo que se les está pidiendo. Yo creo que las mamás no tienen que hacer de maestra suplente, lo que tienen que dar es un marco y un orden en casa. En términos del Estado y las escuelas, yo creo que los ministerios están cada vez más lejos de las escuelas. Y el gran desastre que han hecho es no apostar a los directores y a los docentes, que son los que están con los pibes. Claro. Cuando uno habla con supervisores y docentes de la provincia, te dicen que el indicador de suicidio en secundario de los jóvenes ha crecido de una manera monumental. Sí. Entonces yo lo que diría es, mira, no es solamente el aula, matemática y lengua. No, es la contención, es la institución, son los valores, las relaciones, es el aspecto en el que se desarrolla justamente quien adolece, ¿no? Porque es esa la edad clave en la educación. Martín, detrás tiene una pregunta más, por favor. Martín. Sí, Gustavo, yo sé que vos estás muy familiarizado con las investigaciones sobre desarrollo cognitivo y la importancia de la educación inicial, ¿no es cierto? Ahora me voy al otro extremo, a los más chiquitos. ¿Cuál es el impacto que va a tener esto en términos, no se puede recuperar, digamos, la educación que vos no tuviste entre los 2 y los 3, entre los 3 y los 4, entre los 4 y los 5 años, no se puede recuperar después? ¿Qué impacto va a tener esto en función de los estudios que vos conocés? Bueno, en principio hasta ahora lo que dicen los pediatras es que han vuelto muchas patologías que no estaban. Chicos que tienen problemas para controlar esfínteres, chicos que tienen problemas para comer, para dormir. Yo apuesto a que los pibes son muy resilientes y me parece que acá viene un desafío que son los papás y los maestros. Me parece que hay que
los adultos tenemos que hacer de adultos. O sea, yo creo que este año no lo hicimos, dejamos a los pibes solos y los pibes están necesitando mucho apoyo por ese lado. Entonces yo tengo la sensación de que los pibes van a poder recuperar una buena parte si hay mamá y si hay maestra. O sea, si hay una familia que los banque y si hay una maestra que los apoye. Tengo la sensación que la pérdida fue enorme. El otro día escuchaba una mamá que me decía, es que yo lo llevo a mi nene a la plaza a ver a los demás y tiene miedo de que no sean más sus amigos. Claro, hace un año que el nene no ve a los otros. Tiene la sensación de que los perdió, de que no están más. Entonces yo lo que diría es, hay que hacer un trabajo muy fuerte de apoyo de los pibes, hay que apostar fuertemente a la resiliencia y necesitan ya encontrarse con otros chicos y encontrarse en la escuela con un encuadre, con un orden, con un esquema de trabajo. Porque esto parece paradójico, parece una locura, pero una escuela secundaria muy prestigiosa de acá de la capital, me contaba el rector que los pibes le pedían a un profesor en la clase de Zoom, ¿no tenés una grabación del timbre de salida al recreo? Entonces él decía, ¿pero para qué querés el timbre de salida al recreo? Porque me quiero acordar cómo era cuando salíamos y cómo era cuando entrábamos. O sea, estas cosas no son menores para los pibes. Pero digamos. Gustavo, perdón, porque esto lo hemos discutido a nivel universitario como docente incluso, la ausencia de los cuerpos, digo, no es reemplazable por lo virtual. Digo, las herramientas de la virtualidad de ningún modo reemplazan el contacto con el otro. Y me parece que ahí hay un déficit y estamos a día de un comienzo que por ahora no es cierto de clases. Sí, y yo lo que diría es, uno puede haber trabajado muy bien, pero sobre fin de año los Zoom perdían las caras, los nombres, los pibes se iban a dormir, o sea, la verdad es que no querían más Lola. En segundo lugar, fue muy difícil ordenar los tiempos. Hay pibes que perdían noción del día, la noche, trabajaban de noche, jugaban de día, o sea, la verdad que el desorden ha sido enorme. Entonces yo creo que hay que terminarla con este tema de los semáforos epidemiológicos y toda esta cuestión. No hay prueba en ningún lado que esto esté afectando y yo tengo la sensación que el gobierno tiene que asumir como un debe lo que hizo este año, que tiene que asumir que se equivocó fuertemente y que ahora hay que ir para adelante. Ahora, ir para adelante no es solamente que haya clase. Hay que contarle a las escuelas cómo vamos a hacer con esta idea de que nadie perdió este año y el año que viene hacemos los 2 años. Hay que contar pedagógicamente cómo es este baile, cómo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a contener a los pibes? Acá está faltando que el Ministerio de Educación hable de educación, porque hasta ahora de lo que habló es de los criterios epidemiológicos, del semáforo, de esto, del otro. Claro, nos tiene que contar cómo vamos a hacer educativamente, al menos dar parámetros para que las escuelas puedan trabajar. Bueno, quédate, Gustavo Yay es especialista en educación, de eso hablamos. Y vamos a conectarnos ahora con Silvina Martínez, decíamos, los bienes de algunos de los funcionarios, pero antes, los Haroldos, vinos finos con